¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. El antiguo reino de Siam, que hoy conocemos como Tailandia, es un país que en los últimos años ha tenido un gran desarrollo económico. Rodeado de países con situaciones de conflicto o de pobreza extrema, este país ha recibido un importante flujo de refugiados que ha afectado significativamente a la nación tailandesa. Para conocer más sobre la labor que la Iglesia hace en este país surasiático, hoy le damos la bienvenida a nuestro programa al Padre Luis Miguel Avilés, miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras. El Padre Avilés pasó muchos años como misionero en Tailandia. Padre Luis Miguel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, estoy encantado de estar con ustedes. Padre, usted pertenece a la diócesis de Ciudad Real, que está al sur de Madrid, pero trabajó por muchos años, 10 años, en Tailandia. ¿Cómo es que comienza su labor misionera en ese país asiático? Pues es muy sencillo. Después de unas reflexiones en nuestra diócesis acerca de la misión de la Iglesia, del trabajo misionero de la Iglesia que tiene que hacer la Iglesia a gentes, pues bueno, surgieron ahí muchos interrogantes con seglares y conmigo mismo, y en ese momento que yo llevaba ya bastante tiempo en la parroquia donde he estado, en la parroquia de Tomelloso, de Ciudad Real, pues me planteé y le planteé al obispo la posibilidad de salir a misiones, y él me indicó pues esta vía, este camino, este canal del Instituto Español de Misiones. Quiso que él fuera a través de, que es una institución pues, de sacerdotes diocesanos para la misión, unidos para la misión. Me imagino que son muchos los retos a los que se enfrenta llegando por primera vez a su territorio de misiones, comenzando por ejemplo con el lenguaje, con el idioma. ¿Usted tuvo que aprender Thai ya estando ahí en Tailandia o llegó ya conociendo el lenguaje y un poco también de la cultura? Bueno, yo no aprendí tailandés hasta que no llegué a Tailandia. Yo había estado pues los cursos de formación que hay para la misión, cursos también de lengua, un poco reforzar el inglés, y en una de las parroquias de Londres. Cuando llegué allá, pues lo primero fue entrar en contacto con los compañeros, donde estaban situados. Allí ya, en contacto con los compañeros y en una de las parroquias, había una profesora jubilada que me empezó a enseñar el idioma. Pero no había escuelas lo suficientemente preparadas en el entorno como para que yo pudiera hacer un trabajo de estudio serio de la lengua. Entonces, lo normal era que bajáramos a Bangkok, a la capital, porque había escuelas autorizadas y escuelas pues, muy buenas, que llevaban un proceso de formación de tú a tú, ¿no? Personal, muy personal, y que hacía bueno, pues que se acelerara un poco el proceso de la lengua, porque no son fáciles para nosotros occidentales aprender una lengua oriental, una lengua tonal, pues tiene sus dificultades, no tanto morfológicas cuanto fonéticas, sí. Entonces entrar en esa dinámica era bueno que yo bajara a Bangkok. Dese cuenta que la lengua es la herramienta fundamental para la evangelización, para el encuentro. Si no tienes un manejo más o menos suficiente de la lengua, es muy difícil encontrarte pues, con las personas sencillas, con los pobres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con las personas sencillas con las que te vas a encontrar. Por eso la lengua es un vehículo pues, muy poderoso Esencial. Para el encuentro y esencial para el encuentro con las personas. Padre, en cuanto a los retos culturales, ¿qué fue lo que más trabajo le costó? Bueno, pasas de un mundo cultural oriental, donde hay unos valores, donde hay unas realidades que no las percibes pero cuando te encuentras en un medio diferente, como es el oriental, pues te encuentras con que estás desalmado. Pues desde valores culturales, valores humanos, desde los colores, desde los sabores, desde los olores, desde las comidas,
pues todo eso, desde cómo te sientas, cómo no te sientas, cómo pones un pie, cómo no pones un pie, cómo pones una mano, cómo no pones una mano ante el mundo oriental, pues es muy diferente al mundo occidental. Entonces todo eso pues hay que conocerlo, hay que vivirlo. Ya en el proceso de aprendizaje de la lengua lleva mucho de cultura, ¿no? El aprendizaje Claro. de la lengua lleva mucho de cultura, pero sin embargo pues necesitas todavía pues bajar un poco a las realidades donde estaban los compañeros y eso, con la gente es donde te corregían muchas veces. Oye, tuve yo una experiencia que uno de los catequistas me corrigió un día porque venía yo con pues, grupos de jóvenes en la camioneta que tenía y llegábamos ya tarde. Yo estaba un poco preocupado por los padres, por lo que dijeran, porque ya llegaban un poco tarde, aunque en mi preocupación occidental, aunque no era la preocupación oriental. Pero yo les mandé rápidamente, les dije, iros a casa rápidamente, que llegáis tarde, ya era medio de noche. Entonces salieron deprisa, sin hacerme uno de los signos fundamentales que me tiene en deber por ser mayor y por ser sacerdote, que era el saludo, el Wai. El Wai en Tailandia lo dice todo, es una acción de gracias, es un perdón, es un todo. Pues salieron. Y de repente, pues bueno, el catequista lo observó, que no me habían hecho la inclinación y la reverencia, y los llamó, los volvió a llamar, y yo le quitaba un poco de importancia, ¿no? Si es que ya llegábamos tarde. Dice, no, padre, dice, mire, estos chicos son tailandeses. Usted edúquelos como tailandeses y no como occidentales. Entonces Claro. me quedé, dice, estos chicos tienen que saludar, sea la hora que sea si es de noche, si es de día, si es de como sea, tendrían que haber venido delante de usted y haberle dado las gracias, saludar y después se retiran a su casa. Pero si no lo han hecho, mala educación de ellos y también por no corregirles, mala educación de usted por no corregirles. Pues me quedé helado, digo, pues es verdad. Pues la próxima los educa como tailandeses y no como occidentales. Y hablando de diferencias, el porcentaje de personas que practican el budismo Theravada es del 93%. Padre, es bastante alto. ¿Cuáles son sus principales retos frente a este país de una abrumante mayoría budista? ¿Cómo es su labor pastoral? La labor que nosotros realizamos es de auténtico y absoluto respeto por el budismo, porque es una experiencia, vamos a decirlo así, una experiencia religiosa que cala mucho, que no es fácil, como decía Aloysius Pieris, es un helicóptero que poner otro helicóptero encima no es fácil, ¿no? Porque tiene mucho peso, tiene mucha solidez, tiene mucha fuerza, tiene un mundo cultural, por lo cual pues, la presencia cristiana, que sobre todo pues, es una presencia debida a inmigración, pues es difícil si no hay comunidades muy referenciales, muy auténticas, muy evangélicas. Es muy difícil hacerle, podríamos decir así, entre comillas, hacerle frente al budismo. El budismo tiene una solidez muy grande y es una gran experiencia. Voy a decir experiencia religiosa por no utilizar el término religión, porque hay pues, diversidad de opiniones de si es filosofía, si es... Bien, yo creo que las comunidades cristianas tienen que ser muy referenciales, muy de opción por los pobres, por la vida, por pues unas realidades que hay también de pobreza muy grande, ¿no? Pues cómo se trabaja con eso. Yo creo que ahí está el gran reto, porque muchas veces comparan, dice, bueno, pues si eso lo tenemos, el amor, pues si nosotros tenemos la compasión. Entonces, si las comunidades cristianas no son auténticas, evangélicas, firmes, será muy difícil, digamos, que el cristianismo se pueda mantener, porque esas cifras van en bajada, van decreciendo. Hemos dicho hay un 0,9, bueno, hay quien dice que ya está un poquito de bajada, porque el cristianismo no crece exponencialmente, crece en cuanto a población cristiana, y si la población cristiana pues, se reducen los hijos, pues también se pierde el cristianismo.
Entonces, de hecho, en muchas de las zonas rurales, cuando las personas mayores, pues, bueno, los hijos han marchado por emigración, buscando trabajo, porque las zonas rurales a veces pues, son muy pobres y tal, pues claro, han desaparecido comunidades, han desaparecido comunidades. Se están en Bangkok, que se mezclan con toda la realidad de Bangkok, que es impresionante, y han desaparecido comunidades. Entonces, no es fácil, es una labor de permanencia y de fidelidad. Hay que dar testimonio genuino de vida cristiana. Padre, ¿y es posible el diálogo interreligioso? Yo creo que sí, es posible. De hecho, nuestra experiencia es una experiencia de auténtico diálogo. ¿Qué iba a decir yo? Pues, por ejemplo, experiencias en nuestras zonas rurales donde las fiestas budistas, que a lo mejor el gobierno local pues, regala a los templos pues, unos grandes velones pues, para el día de la iluminación de Buda, o, bueno, pues algunas cosas. También la Iglesia Católica goza de esos regalos. Entonces hay ahí, digamos, un diálogo de vida, ¿no? Con la población budista, si hay que preparar una fiesta, se prepara tanto la fiesta budista como la fiesta cristiana, en poblaciones donde la comunidad cristiana está en medio del ambiente budista. Quiero decir que ahí, por un lado, hay un ambiente que es un ambiente gozoso de paz, de equilibrio, de serenidad, de armonía, de encuentro. Hay familias que la mitad es católica, la mitad es budista. A niveles ya más de reflexión, pues sí que el protocolo se mantiene, pues si hay que hacer una visita digamos, al abad del monasterio o al abad de la zona, pues la Iglesia Católica lo suele hacer, esas visitas protocolarias que son necesarias para mantener equilibrios. Al nivel de reflexión, posiblemente a lo mejor haya menos, es decir, bueno, pues temas comunes que nos unen, temas comunes, la paz, la armonía o la felicidad humana, cómo lo tratan unas religiones y otras, pues a lo mejor en ese tema de reflexión, pues a lo mejor hay menos diálogo, pero el diálogo de vida es muy normal en las comunidades cristianas. Yo creo que ahí utilizó usted una palabra clave que es armonía. O sea, sí se da esa armonía aún dentro de esas diferencias religiosas. Sí, hubo un momento hace unos años que esta armonía se desequilibró un poco cuando hubo un movimiento de intentar hacer que el budismo fuera declarada por el gobierno, declarada religión oficial del Estado. Eso provocó nerviosismo en comunidades islámicas, por ejemplo, las comunidades del sur, que entonces dijeron no cabemos aquí, y entonces empezaron a hacer preparativos, eso creó mucho nerviosismo. Para nosotros, me acuerdo yo que el cardenal Michael Kim Bun-Chu pues nos escribió a los misioneros extranjeros unas cartas porque había habido ya algunas manifestaciones al uso occidental, ¿no? de tal, pues entonces Kim Bun-Chu quiso que las cosas pues, no se dijeran de esa manera, que ella las conversaciones las estaba manteniendo. Bueno, ahí hubo unas manifestaciones grandes de monjes pidiendo todo eso. En Bangkok hubo pues unos 10.000 monjes, solamente monjes, había unos 10.000 pidiendo todo eso. Pero ahí tuvo, no sé por qué, pero ahí salió la voz del monarca, del Bhumibol, del rey Abdullayev, que ahora ha muerto, que tuvo unas palabras muy sencillas, pero que fueron definitorias para otra vez calmarse todo este movimiento. Fueron que simplemente dijo el rey, yo me considero el rey de budistas, son mayoría, pero me considero el rey de los musulmanes y me considero también rey de los católicos y de los cristianos. Por lo tanto, no hay por qué hacer ningún tipo de estos eventos, ¿no? Ahí se acabó. Todas esas palabras por televisión fueron lo suficiente para que en ese momento, con esa fuerza que tenía el rey Abdul-Yadeh, Bhumibol Abdul-Yadeh, con esa fuerza moral, ¿no? Claro. Pues hizo que todo el país se calmara.
porque sí que me habían, algunas catequistas que yo tenía en algunas parroquias rurales, sí que me habían manifestado su preocupación por lo que eso pudiera ser de cara pues, en la escuela, pues, a mantener ciertos tipos, ciertas formas religiosas que ella, pues, por ser cristiana, pues, no le permitía, ¿no?, hacer, ¿no? Dice, me va a provocar fuerza, ¿no?, me va a provocar un poco de violencia y tal, cómo asumirlo. Ella me estaba confesando esto cuando aparecieron las palabras del rey. Y entonces, bueno, pues fueron palabras benditas, porque todo aquello se calmó y otra vez la armonía volvió a crecer en el país. Hablando, ahora que menciona esto, me da pauta, padre, para la siguiente pregunta, de la educación. Tailandia tiene un 92.6% de alfabetización, que es altísimo, es uno de los más altos de esa región asiática. ¿Cuál es la labor que hace la Iglesia en cuanto a la educación? Bueno, pues la Iglesia, en este sentido, a través de sus escuelas, que en mi diócesis, yo conozco sobre todo mi diócesis, pero tengo también oído de todas las diócesis, pues ha provocado mucho el surgimiento de escuelas donde tanto budistas como cristianos pues participan. Los cristianos son minoría, lo cual quiere decir que las escuelas son mayoritariamente de niños o niñas budistas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que ha procurado mucho que tengan calidad. No es que quieran hacer, digamos, competencia con las escuelas, digamos, gubernamentales. No se pretende, pero ciertamente las escuelas privadas, en este sentido, y las escuelas católicas pues son escuelas privadas, pues han procurado que la educación pues sea de calidad. Estoy refiriendo yo ahora mismo una escuela que teníamos en Ponsung, en la parroquia de la Sagrada Familia de Ponsung, que la llevaban religiosas salesianas, pues la escuela estaba constreñida al ámbito de la parroquia, pero ya veían las religiosas que no crecía la parroquia, la escuela, total que sacamos hacia afuera la escuela, se duplicaron las aulas y todo eso, se llenó. ¿Por qué? Pues porque daban una enseñanza de calidad, humanamente, con el respeto de las religiones, porque no es que si quiera imponer lo católico frente al budismo, no pueden hacer eso. Yo creo que la Iglesia Católica haría muy mal si quisiera forzar en la escuela todo eso, pero sí que es verdad que la calidad se dejaba sentir, ¿no?, a la hora de, pues, ¿por qué? Pues hay una disciplina mayor, se procura que el profesorado tenga una formación de calidad y por lo tanto eso se deja sentir también en la enseñanza de calidad hacia los alumnos. Padre, hay un aspecto muy importante de la labor de la Iglesia en Tailandia y es en lo que se refiere a la atención a los refugiados, migrantes, a personas desplazadas. Tailandia pues colinda con regiones de mucho conflicto como son Myanmar, Laos, Camboya, Vietnam, y hay mucha gente que está migrando, ¿no? Entonces son conocidos esos famosos campos de refugiados en Tailandia. ¿Qué está haciendo la Iglesia en estos campos? Yo creo que no lo suficiente, pero sí se está trabajando concretamente, pues hay comunidades de hermanos de la Salle, por ejemplo, españoles que yo conozco, que están trabajando en la frontera y tienen las escuelas que llaman las escuelas de bambú, donde acogen a los niños refugiados birmanos, ¿no?, de Myanmar. Hay varias instituciones trabajando. De hecho, hay proyectos o, digamos, programas de Cáritas Internacional, de otras instituciones, que están forzando precisamente a que eso, la Iglesia trabaje mucho más. Pero yo creo que a veces la población tailandesa tiene miedo de estas poblaciones. Y bueno, a mi modo de ver, no se trabaja lo suficiente, ni se hace lo suficiente para que estas poblaciones tengan la dignidad humana que tienen que tener. Pero algunas instituciones de la Iglesia, sobre todo, ya digo, con programas de Cáritas y algunas instituciones de congregaciones, pues yo sé también los maristas que han estado trabajando en el sur de Bangkok con poblaciones birmanas, ya digo, La Salle, y otras, me imagino, en el norte también,
con poblaciones, digamos, de las tribus, están trabajando misioneros, pero creo que, no sé, falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. A mí me da que falta mucho por hacer. Sin embargo, por ejemplo, nuestras comunidades cristianas son de migraciones. Yo suelo decir siempre que si raspamos un poquito en la familia de tal persona o tal persona, pues sale un laosiano, sale un chino, sale un vietnamita, sale un camboyano. ¿Por qué? Porque son zonas que han sufrido mucho situaciones de violencia, guerras del Vietnam, la guerra de Indochina, guerras intestinas, en lo que era el Tonkin y en lo que era la Conchinchina, pues que trajeron a poblaciones hacia el sur, que era un poco más estable, y nuestras comunidades cristianas se han formado prácticamente de estas poblaciones, lo cual en nuestra zona donde hemos estado trabajando, de hecho, después de la guerra de Indochina, pues hubo campos de refugiados, ahí muchos se mantuvieron, se quedaron en Tailandia, y bueno, pues han crecido ahí las comunidades cristianas a partir de los refugiados, no tanto de los tailandeses, de la conversión que han podido hacer tailandeses, que tienen cierto reparo, porque en el fondo la conversión es siempre una traición al país y al rey, sino de procedencia migratoria. Por lo tanto, la Iglesia le debe mucho a la migración y creo que debe trabajar mucho más con los migrantes. Padre, otro reto muy significativo que tiene Tailandia es el turismo sexual. Las cifras llegan a decir que hasta el 3% de la economía del país proviene de esta penosa industria. Y esto también acarrea el terrible cáncer del tráfico humano. Ahí la Iglesia se involucra de alguna manera, Padre. Realmente es penoso toda esta situación que podríamos decir que se debe pues, a las guerras y han generado todo este tipo de comercio, sobre todo un comercio que procedía de lugares pobres que iban pues, en busca de posibilidades de vida. Nuestra zona de Isan, de la zona del noreste del país, es de las zonas que más población han entregado, digamos, al turismo. Muchas de las chicas que salían queriendo salir para oficios, para ganarse un poquito, para llevar algo a sus padres, estaban endeudados, pues tenían que salir, bueno, pues eran encauzadas a través de las mafias hacia toda esta realidad de prostitución. Por ejemplo, puedo decir lo que yo sé que hay instituciones exclusivas que están trabajando ahí, en Bangkok, en Pattaya, en Phuket, que son las zonas de estas turísticas. Turismo. Sí. Sin embargo, en nuestra diócesis, por ejemplo, lo que hemos visto conveniente es dar que las niñas que acabaran por lo menos la secundaria. Si acababan la secundaria, tenía posibilidades de encontrar un trabajo o de ya se animaban a una profesión y tal. De hecho, pues ha habido muchos programas por parte también de los jesuitas para personas huérfanas y sobre todo niñas, para lograr que se trabaje que acaben la formación y la formación de secundaria. Eso da otra perspectiva y otra visión a las niñas, ¿no? Y es una de las maneras de acabar pues, con toda esta lacra. Hay proyectos, yo he estado en contacto también con unas asociaciones que la llevan budistas también, con amigos jesuitas, y aquí también en Madrid pues hay amigos de esta asociación. Somos uno. Esa asociación pues, ha intentado, sobre todo, que las niñas de las zonas rurales puedan tener escuela, puedan formarse y acabar la secundaria. Es el intento, porque es la manera de frenar un poco y abrir mente. Romper ese círculo vicioso. La educación es fundamental, aunque, pues claro, en las zonas pobres, pues muchas de las niñas que quieren salir a trabajar y tal, pues luego pues acaban en redes, acaban terminando en estos círculos. Es la formación
lo que puede romper de una manera, digamos, estructural, pues todo este círculo que es de una abyección total, ¿no? Hay también instituciones que intentan pues sacar a las niñas de las situaciones de que viven, pues sacarlas hacia afuera, pero son ya muy difícil cuando entran dentro ya de estas mafias. Sí, es muy difícil. No quisiera terminar nuestra conversación sin que nos compartiera cuáles ve usted que sean los principales retos, las dificultades, las necesidades que tiene la Iglesia Católica en su labor pastoral en Tailandia. Dificultades tiene muchas. Dificultades tiene encontrarse con un ambiente que es totalmente, no voy a decir indiferente, porque no es indiferente, no hay indiferencia, no hay secularismo. Es encontrarse con un mundo religioso que es muy fuerte y que tiene, se ve desafiada, por decirlo en estos términos, a ser muy coherente, muy fiel al Evangelio y muy en opción de servicio. Ese es el gran reto que tiene la Iglesia, que sea una servidora de las realidades sufrientes del país, que sea fiel al Evangelio y sobre todo pues que, pues que no se ponga nerviosa a ver que es tal mayoría la que es, digamos, budista, sino que al contrario, pues creo que el reino de Dios es de todas las personas que trabajan por la paz, que trabajan por la justicia, que trabajan la verdad, y ahí hay que hacer grupo, hay que hacer diálogo, hay que hacer encuentro con el budismo, que es la gran religión, por decirlo, gran experiencia religiosa, y también con el Islam, sobre todo el Islam que hay en el sur. Es un Islam tanto ahora violentado y que hay preocupación. Entonces, bueno, pues ese servicio a la paz, a la verdad, a la justicia es muy importante para la Iglesia Católica. Padre Luis Miguel, le agradecemos muchísimo que haya compartido toda esta experiencia misionera con nosotros. Pues a ustedes las gracias, y como hacen los tailandeses, pues les deseo también lo mejor. Gracias, Padre. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la realidad de la Iglesia Católica en Tailandia, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.